Bendiciones hermanos y amigos, bendiciones. Es para mí una alegría poder exponer la palabra del Señor y poderlos tener en mi canal. Gracias a Dios por ustedes, porque la palabra del Señor se sigue llevando adelante. No importa cuántas dificultades tengamos que confrontar en estos últimos días, lo importante es que la palabra del Señor se siga expandiendo a todo el mundo y que las almas se sigan salvando. Estos son momentos con Dios. Soy la pastora Eulalia Pérez y es para mí una alegría poder compartir. Hoy voy a hablar del tema de las personas que nos rodean, del carácter de las diferentes personas que nos rodean, que tenemos que confrontar continuamente y que atacan muchas veces nuestros ministerios. Y para esto voy a tomar la lectura bíblica en segunda carta a Timoteo, el capítulo 3, del 1 al 5. Dice la palabra del Señor así, lo hago con la bendición del Padre, con la autoridad de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, y con la unción del Espíritu Santo. Dice así: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto evita. Y en primera carta, el mismo apóstol Pablo a Timoteo, el capítulo 4, dice la palabra del Señor del 1 al 4, dice así: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Padre Santo que estás en los cielos, a ti venimos en este momento pidiendo tu dirección divina. Oramos para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado y tu palabra, Señor, a través de tu Santo Espíritu sea, oh Dios, explicada y sea entendida en los corazones, Señor, quede grabada en las mentes y en los corazones, y tú sigas trabajando, Señor, en la salvación de las almas, porque tú eres, oh Dios, poderoso, misericordioso, clemente, Señor, oh Dios, que se duele del sufrimiento de las almas, Señor. Y por eso estamos, Señor, oh Dios, en este momento como vasos tuyos para ayudar a tu obra, para ayudar a que las almas vengan a ti, Señor, a reconocerte. En el nombre de Cristo Jesús te lo imploramos, te damos gracias. Amén y amén. Bien, amados hermanos y amigos, el apóstol Pablo, un hombre de Dios lleno del Espíritu Santo, se encontraba encarcelado, y desde allí le escribe estas cartas a Timoteo. Él deseaba ver a Timoteo, anhelaba verse pronto con Timoteo, pero de pronto ya se dio cuenta que posiblemente Timoteo se demoraba en llegar, y escribe porque posiblemente también él estaba más cerca a morir, y, y escribe esta carta advirtiéndole a Timoteo sobre las personas, el carácter de las personas, diferentes maneras, los comportamientos de las personas de los postreros tiempos.
Obviamente en los tiempos antiguos hubo gente con este carácter, con estos comportamientos, pero ahora se ha multiplicado más. Algunos dicen, bueno, porque tenemos los medios que, que publican más las noticias que en los tiempos de antes. Bueno, todo eso también, pero el pecado se ha multiplicado en gran manera, de que estamos rodeados de peligros por todos lados. No tenemos quizás una seguridad en cuanto a la vida espiritual y moral, en cuanto a la vida social. Entonces, estas clases de personas rodean nuestras vidas, nuestros ministerios, nuestras congregaciones, y Pablo le advierte a Timoteo, porque Timoteo era un joven y él tenía que tener en cuenta todos los peligros que le rodeaban en su congregación. Entonces encontramos acá una lista de personas con diferentes caracteres que podían hacerle daño, que podían estar dentro de su congregación, podían arrastrar la congregación. Dice que en los postreros tiempos, en los últimos tiempos, dice que vendrán hombres amadores de sí mismos. Estos hombres son llenos de egoísmo, llenos de orgullo, llenos de vanagloria, según la palabra del Señor. Cuando la persona se ama a sí mismo, dice el Señor que el que se ama a sí mismo, pues no pone su vida por el reino de los cielos, entonces va a perder la vida eterna. Así como en el momento cuando Pedro negó al Señor, en ese momento Pedro estaba poniendo su vida en peligro. ¿Por qué? Porque él ocultó que era cristiano, que era discípulo del Señor. Pero gracias a Dios, en su misericordia, el Señor Jesús vuelve y lo llama y lo restaura. Pero mucha gente tiene ama más la vida que la vida material, ama más, se autoestima demasiado. La autoestima es buena, pero la llevan a un límite exageradamente. Amadores de sí mismos, avaros. La persona avara es que tiene amor al dinero. Todo es dinero, y se ocupa más en tener más dinero que en las cosas espirituales. Una vez fuimos invitados con mi esposo a una conferencia de multinivel de cierta empresa, y el conferencista nos dijo: ustedes tienen que meterse el signo peso aquí en la mente. Si ustedes no tienen el signo peso aquí en la mente, ustedes no pueden tener éxito. Y eso nos hizo a nosotros devolvernos. ¿Por qué? Porque en cuanto a ocupar la mente en el dinero, siempre en el dinero sacamos a Dios de nuestro corazón, de nuestra mente. Entonces ya vivimos una vida ajetreada, ya vivimos una vida de estrés, vivimos una vida de preocupación, más por el dinero, más por tener, que por las cosas espirituales. Entonces estos avaros viven siempre pendiente por encima de todo en el dinero. Dice también vanagloriosos, le roban la gloria a Dios y se dan fama a ellos mismos. Vanagloriosos son aquellas personas como Nabucodonosor, que él tenía sus jardines colgantes y todo se daba la gloria a él mismo. Él decía: yo hice esto, yo hice aquello. También encontramos en la Biblia, encontramos a Naamán. Naamán dijo: bueno, yo voy a llegar a la casa del profeta Eliseo, y llegó y se paró a la puerta y se imaginaba que Eliseo iba a salir, iba a extender la mano sobre él y iba a clamar a Dios para que Dios lo sanara. Y resulta que Eliseo le mandó unos siervos, le mandó unos muchachos, unos mensajeros, y le mandó razón qué debía hacer para ser limpiado de la lepra. Y él se enojó en gran manera. Esas personas así vanagloriosas no quieren someterse en su vida espiritual a Dios. Amán cuando fue a la reunión con la reina Esther, él se creyó y él se vanagloriaba, decía quién más podía estar en esa reunión, y le contaba a su familia, a su esposa, quién más pudiera ser invitado a esa reunión. Estas vanaglorias
Esas vanaglorias son malísimas aún ahí en el pueblo cristiano en nuestros días. Vemos gente muy vanagloriosa, gente que Dios la usa y se vanaglorian. Dicen, ay, pero es que yo soy el que oro por los enfermos y yo soy el que Dios me usa, yo soy el que canto mejor, yo soy el que doy más ofrenda. Bueno, y eso son peligrosos. Esas personas son peligrosas. Están dentro de los tiempos peligrosos. Los soberbios es sentirse superior a los demás y tener en poco a los demás. Sigue siendo los más fuertes, los que se creen mejor que los demás. Dice también los blasfemos. Los blasfemos es hablar contra Dios. En Isaías capítulo 36, el verso 20, Sanaquerib cometió una blasfemia contra Dios porque atribuía el poder de Dios, del Dios de Israel, como igual que los dioses que tenían ellos. O sea, eso es blasfemar, porque tuvo en poco el poder de Dios y lo igualó a los dioses falsos, a los dioses paganos. En Levítico 24:10 vemos que un israelita cometió blasfemia dentro del pueblo y fue apedreado, murió apedreado. También dice la palabra del Señor que en los postreros tiempos habrán desobedientes a los padres, así como en estos tiempos ha abundado los hijos rebeldes, los hijos desobedientes a los padres. En los tiempos pasados quizás los hijos eran más sometidos a Dios, a los padres, hacían más caso, eran más obedientes. Hoy vemos los hijos son los que mandan, los hijos son los que dominan a los padres. Y dice el Señor que estos son los tiempos peligrosos, según el apóstol Pablo. Esos son los tiempos peligrosos, donde los hijos no respetan a los padres, los gritan, les dicen cosas para ofenderlos. Y esto son cumplimientos proféticos. Pablo estaba lleno del Espíritu Santo cuando le dijo a Timoteo el cuidado que debía de tener con estas personas en estos tiempos postreros. Ingratos, que no agradecen, personas desagradecidas, personas que carecen de reconocimiento hacia las personas que lo ayudan, hacia las personas que lo ayudaron a subir, que lo ayudaron a estabilizarse su vida económica, su vida espiritual, su vida social, lo desprecian. Dice que también habrá impíos, aquellas personas que le dan la espalda a Dios. Hoy se ve mucho eso en la gente. La gente no conoce a Dios y no tienen bases sólidas en su fe. Cualquier cosa lo saca y le dan la espalda a Dios. Se desaniman por cualquier cosa y se alejan de los caminos del Señor. Dice la palabra del Señor que habrá personas sin afecto natural. Vemos en las familias los padres contra los hijos y los hijos contra los padres. Vemos las mujeres abortando sus propios frutos de su propio cuerpo, sus propios hijos, matándolos, envolviéndolos, tirándolos a la basura, a la calle, matándolos, destrozándolos. Eso sin afecto natural. Y crece. Aún en los países vemos cómo se está legalizando el aborto, vemos cómo se está legalizando todas las leyes, la eutanasia, tanta violencia en todo el mundo. No hay afecto natural. La gente carece de ese amor hacia sus padres, hacia sus hijos, carece de ese amor a la familia. Calumniadores. La mentira empezó desde Satanás cuando engañó a Eva. Se inventó una mentira, una calumnia para hacerlos caer. Y dice la palabra del Señor en Génesis 3 que cuando Adán y Eva creyeron a las palabras que la serpiente les habló, ellos cayeron de la gracia de Dios. O sea, ellos corrieron a esconderse porque ellos se sintieron engañados.
Así hoy en día hay mucho en la política, en los jueces, en los gobiernos, en los medios, la mentira, la calumnia para hacerle daño a otra persona. Eso se ve. Comúnmente se ha vuelto algo terrible. Ya ni la justicia misma está libre de todo esto. Se ve la corrupción en todos los medios, en toda parte. Implacables. Dice la palabra del Señor que habrán también personas implacables, indomables, personas que no tienen no se pueden dominar, personas intemperantes, personas que puede más el alcohol, puede más el sexo, puede más la droga, puede más la comida que el propio dominio en sus cuerpos para tener esa propia templanza, esa propia capacidad, ese propio dominio propio para dominar esos deseos que lo convierten en un esclavo. Crueles, carencia de piedad, son las personas crueles. Carencia de piedad con el ser humano, con los animales, con la naturaleza. Carece de piedad, no tiene misericordia con nada. Se goza en el sufrimiento ajeno, se goza en el ver sufrir a los demás. Aborrecedores de lo bueno. Esto es común. Hay gente que no quiere que se le hable de las cosas de Dios, no quiere que se le hable de los buenos valores, no quiere que se le hable nada de eso. Aborrecen totalmente todas las cosas buenas. Dice también en esta lista de estas personas que habrán personas traidoras, personas que le falta la lealtad, que le falta la fidelidad a su prójimo. Así vemos a Ahitofel con David y vemos a Judas con el Señor Jesucristo. Esto pasó. Pero usted dirá, pero ¿por qué esos hombres aparecen en la Biblia? Los hombres malos, la guerra, no debería aparecer en la Biblia. Pero yo te digo, amigo y hermano, Dios no esconde errores de nadie. Dios los dejó para que veamos que el único perfecto es Dios, el único que no falla. Los hombres fallan. Y impetuosos, que exigen con vehemencia que todo se haga a su propia voluntad, son los imponentes. Eso se tiene que hacer así porque yo soy el que mando y yo soy el que digo. Vemos esas clases de personas en algunos de los gobiernos de los países que son impostores, que son los que mandan, son los que se apoderan y dicen de aquí no me destrona nadie. Satanás es así. Cuando se impone en una persona y se arraiga en una persona, tiene que venir el mismo Cristo a sacarlo. Del resto no puede ni la medicina, ni los psiquiatras, ni la psicología. Entonces, en estos tiempos, esas personas también abundan. Infatuados son las personas, este es un verbo, volver a alguien ridículo, que lo llena de vanidad, lo presume, lo vuelve extravagante y repugnante, petulante. No sé si ustedes, eso se ve comúnmente en la sociedad. Personas que cogen a otros, le ponen tantas cosas, le ponen piercing, le ponen muchísimas cosas y lo tatúan, lo vuelven nada y son capaces, estas personas infatuados, son capaces de hacer eso con el objetivo o de burlarse de la persona o de ganar dinero a través de esa persona. Y dice la palabra del Señor que habrán amadores de los deleites más que de Dios. Les importan más las obras de la carne, les importan más las cosas materiales que las cosas de Dios. Y dice que el Señor que habrán personas con apariencia de piedad. Mucha gente externamente parecen cristianos, parecen que serán temerosos de Dios, pero en su corazón está lleno de odio, lleno de rapiña, lleno de tantas cosas. Y dice el Señor que habrán personas con apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita,
A estos evita, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, ten cuidado con estas personas, ten cuidado con estas clases de personas, porque hacen daño a la obra de Dios. Ellos meten a las casas, arrastran las personas, le enseñan otras doctrinas. Estas personas también están, lo que ha sucedido en nuestro Colombia, allá en el país nuestro, en Colombia, en Barranquilla, este hombre que engañó a ese poco de gente y se fue con sus riquezas. Mire, tendrán apariencia de piedad y engañarán la eficacia de ella. Con sus hechos niegan todo. Esas personas le hacen daño a la obra de Dios. Es deber nosotros los pastores mantener al día la congregación, enseñándoles evitar esto, más bien ganárselos, tratar de ganárselos para Cristo si es posible, pero evitar estas personas, porque estas personas le hacen daño a las congregaciones, le hacen daño al evangelio, dañan las buenas nuevas del evangelio, dañan la buena imagen de las personas íntegras, de las personas cristianas, de las personas que aman verdaderamente a Dios. Entonces, con estas personas tenemos que tener cuidado. El Señor dice en San Mateo, en el Sermón del Monte, en San Mateo capítulo 5, el verso 8, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Debemos de preocuparnos mucho, cada uno por nuestra vida espiritual y por la de nuestra congregación. Mirar qué está afectando la vida de nuestros discípulos y ayudarlos a salir, ayudarlos por medio de consejería, por medio de la palabra, que ellos conozcan, que entren a la palabra y vean que Dios es santo y que Dios es celoso y que su obra no está manchada con esta clase de personas. Así, hermanos, dejo esta reflexión en sus vidas, hermanos nuevos en Cristo. Adelante con el Señor, avancen, que el tiempo nos apremia, que el Señor tiene galardones grandes. Limpiémonos cada día de contaminación de carne, limpiemos nuestro corazón, limpiémonos cada día de toda contaminación que nos afecte nuestra vida espiritual. Les mando un abrazo, Dios les bendiga, que Dios les guarde.